Estando Jesús en oración con sus discípulos, les pregunta, ¿y qué han escuchado acerca de mí? ¿Quién soy? Y entonces empiezan a hablar acerca de lo que se escucha de Jesús. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, algún otro profeta, como ocurre normalmente en nuestra respuesta a esta pregunta. En la catequesis hemos escuchado tantas cosas, en la Biblia, en la liturgia, en las homilías, en la formación. Repito, desde las definiciones más elaboradas teológicamente hasta las más banalizadas, pero que a algunos les gusta. Yo he escuchado a algún joven decir, no, para mí Jesús es el flaco, es el tipo revolucionario. Bueno, si esas respuestas les permiten acercarse a Jesús, bueno, las respetamos. Sin embargo, la segunda pregunta, y para ustedes, de manera personal, ¿quién soy? Para usted, que nos sigue, para usted que está leyendo la Biblia ahora, la pregunta de Jesús, ¿y quién realmente soy? Ahí ya las palabras sobran, porque es la vida que dirá quién realmente es Jesús para nosotros. Porque podemos hablar tantas cosas de Él, pero si nuestra vida, que es experiencia, no refleja aquello, como decía al empezar el programa, son palabras que el viento se lleva. Y no es testimonio. El testimonio es fruto de esa experiencia, el testigo testimonio, porque ha experimentado esa relación. Por eso es importante buscar el conocimiento de Jesús, no tanto intelectivamente, sino experiencialmente. Eso es contemplación, eso es invocación al Espíritu, eso es recogimiento, pero sobre todo es abrir el corazón, porque el que se revela es Dios. Y después Jesús, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, hay un poco, seguramente, no ha sido del agrado de sus discípulos que estaban con otras expectativas, cuando Jesús es ahora contundente. Dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Los ancianos, la tradición, los sumos sacerdotes, los representantes de Dios, los escribas, quienes dictaban las leyes, los interpretaban, los actualizaban. Lo matarán y resucitará al tercer día. Este camino no es muy llamativo, este camino no es muy codiciado, este camino realmente es un camino de cruz. Padre David, esta respuesta de Jesús, esta afirmación, hoy mismo en nuestras vidas, tantas veces cuando nos enfrentamos a la cruz, es cuando a veces nuestra fe también empieza a tambalear. Qué importante lo que vamos a tocar ahora, porque ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y uniendo con esto que nos estás diciendo, Padre Sandro, empieza a decirles voy a sufrir. Pero no solo eso, porque todos decimos, sí, Él ha pagado el precio de nuestros pecados. Él ha pagado los precios de los pecados para que yo sea sano. Hasta ahí nos gusta el Evangelio. Pero también les dice, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, tenemos que aprender de las Escrituras. La teoría tiene que servirnos para decir, Señor, quiero entenderte más, quiero conocerte más. Cuando tú dices amar a alguien, quieres conocer más a ese alguien. Entonces, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, las Escrituras dicen que Él es el Rey de Reyes. Tal vez para mí ha sido mi padre y mi consejero, pero tengo un tal vez mal concepto de padre. Creo que padre es solo mi proveedor. Y si bien Dios nos provee, pero Él también es el que nos forma, el que forma nuestro carácter. Entonces también necesito conocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de paz, consejero, Dios fuerte. Porque de repente cuando tú comentabas y decías, alguien dice, este es el flaco, que para mí puede parecer un poco irreverente, ¿no? El revolucionario, ¿no? De repente tal vez no lo está conociendo realmente a Cristo en su imagen de digno de toda honra, respeto, amor. Si bien le podemos decir Abba, que significa papito, pero ese papito también es el Rey de Reyes, el Señor del universo, digno de honra, de respeto, de amor, de obediencia. Entonces, y aquel digno de respeto, de obediencia, empieza a darnos una enseñanza porque Él también es maestro. Y Él nos enseña no solo con palabras como a veces lo hacemos nosotros, porque todavía estamos aprendiendo a vivir y creciendo en el Evangelio. Él, lleno del Espíritu Santo, iba
a vivir lo que predicaba. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí nos impactamos un poco porque el mensaje de la cruz trae un poco de dolor. De Corintios 13, el amor es sufrido. Y de repente ahí hablamos del camino angosto, no el camino ancho, facilito. A veces puede ser fácil dar algo para recibir algo, pero Él quiere todo de ti, Él quiere tu vida. Entonces, aquí está hablando de sus sufrimientos. Y aquí nuestro corazón, como se hablaba en Cuaresma, puede querer entrar tristeza, la cruz, la muerte. Sin embargo, Dios siempre es un Dios de la esperanza y de la resurrección. Él dice, al tercer día voy a resucitar. Está dando esperanza más allá de la muerte, más allá del sufrimiento. Pero un consejo a sus discípulos: ustedes quieren seguirme, niéguense, tomen su cruz. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la salvará. El precio del discipulado. La pregunta que también nos hacemos hoy día: ¿realmente quién soy yo para ti? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Me crees? ¿Crees que pese al camino angosto hay una resurrección? ¿Crees que todo lo que se siembra con lágrimas se cosecha con alegría? ¿Crees que tu esfuerzo no va a ser en vano? ¿Crees que soy justo? No te rindas. Estaba escuchando un predicador que me gustó mucho en televisión y decía algo muy interesante. Él decía: todo esfuerzo no es en vano. Todo esfuerzo no es en vano. Dios no es ingrato. Y vemos el caso de Jesús, que desciende a lo más profundo, pero sube a lo más alto, a la diestra del Padre. Entonces, la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es: ¿realmente soy discípulo? ¿Conozco a Cristo? Y en este discípulo no hay un discípulo solitario. Me acuerdo que Jesús los enviaba de dos en dos. Y yo siempre les recomiendo eso a los creyentes. Les digo: ¿tienes alguien con quien orar? A quien contarle tus problemas, pero alguien maduro con quien llorar. O de repente decir: he fallado en esto, o he tenido un mal pensamiento, y que en vez que el otro esté y criticándote, diga: muy bien, vamos a trabajar de esta manera para vencer estas cosas. Vamos a orar juntos, vamos a luchar juntos. Entonces, lo que aquí estoy viendo es que Jesús no nos presenta un evangelio liviano y blando. Nos habla de realidades, lo que yo llamo pisar tierra. En el mundo hay injusticias, hay dolor. En la iglesia en general hay muchos que creen que son de la iglesia, pero no son. De repente pueden venir a una iglesia, sea evangélica, católica, anglicana, bautista, pero de repente están diciendo disparates, haciendo malas señas, engañando, dañando. ¿Serán realmente de la iglesia? ¿Conocerán a Jesucristo? La invitación de esta porción es: sígueme tú, mata las cosas secundarias y dame la prioridad en mi vida. Paga el precio de ser un discípulo. Y no te asustes con este mensaje, porque Él va a trabajar, Él te va a bendecir, Él te va a dar la fortaleza, Él va a formar tu carácter, pero al final Él siempre va a bendecir tu vida. Todo lo que Dios está haciendo es para darte vida, y vida en abundancia. Porque a veces también muchos tienen miedo a estas palabras, no sé si, ¿no? Sacrificio y todo lo demás. No, pero es increíble en Bolivia, en Latinoamérica, que hay libertad para predicar el evangelio. No he ido a la iglesia porque hacía frío, es invierno, muy temprano. El Señor ha dado su sangre por ti. Ve y participa, porque en otros lugares donde está prohibido dar el evangelio, la gente se desespera por leer una Biblia oculta. Sin duda, esta afirmación de Jesús y sobre todo esta certeza de la resurrección. Dice Jesús: el Hijo del Hombre, a este a quien ustedes reconocen como el Cristo, va a ser desautorizado por su tradición. Va a ser negado por los llamados representantes de Dios con los sacerdotes. Y obviamente va a ser ajusticiado por blasfemo, por aquel que transgrede y no cumple la ley. Por eso se refiere a estas grandes instituciones. Y claro, cuando nosotros vivimos en radicalidad del Evangelio, no vamos a vivir en comodidad. De eso hay que ser bien conscientes. Porque en el mundo cotidiano, otros son los valores, otros son los principios, otras son las prioridades. Por eso Jesús con mucha claridad les decía a sus discípulos: ustedes son del mundo sin estar en el mundo. No nos aislamos de esa realidad, pero estamos llamados a santificar esa realidad. Por eso es importante la respuesta que le demos a Jesús. Sin embargo, a pesar de aquello, Dios nos va a mantener siempre, si es que nosotros lo permitimos, nos va a permitir Él también tener un camino de conversión permanente. Porque la respuesta de Jesús al final es fruto también de su presencia en nuestras vidas.
es Cristo que responderá por nosotros en la medida en que nosotros seamos reflejo de aquello que decimos creer. Por eso, a pesar de la cruz, del sacrificio, hay resurrección. Será crucificado, pero Dios lo resucitará. Ese es el premio, ese es el camino pleno de nuestra salvación y a eso estamos llamados. Y lo que en consecuencia también ya decía el Padre David, dice a sus discípulos, hermana, ayúdanos a entender esto que sí, tantas veces lo hablamos, pero ¿qué significa en lo cotidiano? Y si alguien quiere realmente seguirme, que se niegue a sí mismo, subrayo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Sí, yo creo que es importante esto, sobre todo yo quiero retomar el hecho de que ponerse detrás y seguir. No estamos siendo de verdad los protagonistas en la misión, en la tarea evangelizadora. Negarse a sí mismo es lo más difícil en esta época. Negarse a sí mismo cuando mis ideas yo quiero que prevalezcan, que en la familia misma vemos tantos problemas, tantas dificultades, porque el negarse a sí mismo es saber dialogar y buscar juntos. Buscamos juntos un proyecto, un plan para la familia, para la sociedad, para la educación de los hijos. Negar que mi palabra no tiene que ser la más importante, la más sobresaliente, que yo tengo que ser en la sencillez y en el seguimiento, seguir a este Jesús que se negó a sí mismo y que inclusive buscó siempre la voluntad del Padre. Jesús siempre lo vive repitiendo constantemente. Yo hago el querer del Padre, el querer del Padre. Ir detrás y ir precisamente de un Dios que tiene una cruz, que está cargando una cruz, entonces eso es lo que más alienta, que no es un masoquismo el cargar la cruz, no es que nuestro Dios quiere nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras penas, y que entre más sufra yo voy a darle gusto a Dios, no. Porque bien clarito dice, la resurrección y la cruz van unidas, porque cuando dice, verán al que crucificaron, entonces el que resucitó es el que fue crucificado. Se nos está constatando y mostrando continuamente que de la cruz surge la vida, que de la cruz, del sufrimiento, del dolor, va a surgir la vida nueva, la redención, y que es precisamente nuestro Dios, un Dios que no quiere nuestra muerte, quiere la vida. Es un Dios que quiere la alegría y que muchos, como decía Pablo, para muchos la cruz es una locura, es un sinsentido, pero la cruz y la resurrección van unidos, y si nosotros seguimos detrás del que fue crucificado, nuestra esperanza es la resurrección, porque constantemente si vamos detrás de Él, estamos buscando la voluntad y el querer del Padre, que fue lo que hizo Jesús. Un hombre que constantemente estaba en oración porque era allí donde tenía la experiencia del Padre y era allí donde Él buscaba cómo realizar el querer del Padre. La resurrección es el triunfo de la cruz. La resurrección es la esperanza para tantos crucificados del mundo de hoy. Hombres y mujeres sin trabajo, sin empleo, las mujeres también que sufren el abandono y que tienen que sacar adelante su familia, o esposos también que tienen que sacar ellos solos a su familia. Hay esperanza, hay resurrección, hay nueva vida. Y eso no debemos perder de vista, porque al final nuestra meta es la resurrección, es la gloria del Padre. Y a pesar de las cruces, que sí, humanamente no es fácil cargar con las cruces. No es fácil no tener trabajo, tener enfermedad, acompañar a alguien enfermo o situaciones de sufrimiento, de violencia, de inseguridad. No es fácil asumir la cruz. Sin embargo, no debemos nunca perder la esperanza de que la meta es la resurrección, que el tiempo nuevo se ha inaugurado en Cristo, pero no es pleno, que la verdadera justicia viene de Dios. Para nosotros los cristianos es fundamental el asumir ese camino, el camino de cruz. Y el primer paso es negarse a uno mismo.
la hermana muy bien nos dice, estamos acostumbrados, sí, en un mundo donde se enaltece y exalta tanto lo individuo, al final lo individualista, mejor dicho, uno quiere ser siempre el primero, quiere tener la última palabra, quiere tener la voz oficial, tantas maneras de, más bien, negar a los demás. Sin embargo, el camino de salvación es diferente, negarse a uno mismo. Solo en esa medida uno puede realmente descubrir lo que implica la resurrección, que no solamente es el triunfo sobre la muerte, no, es la plenitud de la vida, es el triunfo de la vida sobre los signos de muerte. Y por eso cuando Jesús dice, Padre, explícanos, aquel que pierda su vida por mi causa, la ganará. Y aquel que cuide su vida, aquel que proteja su vida, como dice el texto, aquel que en el mundo quiera alcanzar la plenitud de vida en términos mundanos, al final se pierde. Creo que como sacerdote hay momentos cuando puedo tomar la decisión de hacer algo que no me conviene, ¿no? Como persona con sus deseos, sus preferencias. Y al negarme es reconocer de que ya es lo que yo quiero hacer, pero Dios tiene un plan para mí y mi presencia en un encuentro que puede ser de hermanos sacerdotes, puede ser de comunidad de base, cualquier comunidad o grupo, es a veces tengo que empujarme, no quiero que todo el mundo tiene que hacerlo igual. Y al ponernos en una situación cuando preferíamos que estuviéramos fuera, pero al entrar y participar, y es reconocer cómo Cristo se presenta en otras personas. Es reconocer de que no vivo solamente para mí mismo y estoy en proceso de crecimiento. Una persona que quiere servir a Cristo, si estoy dispuesto a conocer mejor a Cristo y pedirle que Él sea mi guía siempre. Y al entender de que ya estoy progresando y la persona que yo era antes, tal vez hace 5 años, no es igual. Hoy día soy diferente. Puedo decir eso cuando he contestado, he respondido a la invitación de olvidarme de lo que yo quiero hacer y reconocer que en este momento es lo que Cristo quiere de mí, como cristiano, como sacerdote, como miembro de familia. Y cuando ya no queremos hacer algo y todavía lo hacemos pensando en el bien, la gloria del Señor Jesucristo, ya estamos en ese proceso de crecimiento. Y entonces ya la cruz es un instrumento que daba mucho miedo, ¿no? a la gente en los días de Jesús. Jesús mismo, recordamos su agonía en el huerto, no queriendo inmediatamente como hombre, como persona que había aceptado nuestra condición humana, pero lo que es tu voluntad, Padre, es lo que yo voy a hacer. Cristo es nuestro ejemplo en esa situación siempre. Sin duda, quien quiera salvar su vida en este mundo, quien quiera asegurar su salvación en la riqueza, en el disfrute del poder, del placer, al final es el que se pierde. Aquel que carga con su cruz, aquel que es signo de contradicción en el mundo, aquel que opta por la vida, por la justicia y por la verdad, en el mundo, a ver, dígame si lo va a pasar bien. Pero para Dios, ese es el que está entendiendo el camino real de salvación. ¿Quién soy yo para ti? La respuesta es con la vida. La respuesta es una experiencia. Y la respuesta hoy es una necesidad, porque el mundo necesita renovar su esperanza.
Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.